Ok, Ok, ya está ya grabando. está grabando la clase en mi compu. Yo creo que Yo creo que hay varios problemas con teorema de teorema de Bayes, problemas de problemas de entendimiento más que otra cosa, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer hoy, vamos a volver a ver el teorema de Bayes. vamos a hacer Vamos a hacer ejercicios, vamos a volver vamos a volver a hacer el de ayer y y recién recién pasamos a los de la práctica. Entonces, ojo que la práctica la tendrían para el lunes, ¿no ven? pues tienen Entonces tienen varias cosas por hacer. primero la Primero la práctica. segundo Segundo, deberían deberían empezar a hacer ya ya su su póster o analizar o analizar sus datos y ya les y pasé. ya les pasé el template. Entonces, vamos a hablar brevemente de cuáles son La sección las secciones del póster y cómo la van a manejar. Creo que algunos de ellos hicieron póster con César. que es de mis César me estaba contando justamente eso. Entonces, algunos ya tienen experiencia, otros todavía no tienen mucha experiencia, pero así es así es más. más. Idealmente Idealmente en inglés, pero les voy a dejar hacer en español. estoy grabando. Estoy grabando por si acaso. ¿Listo? ¿Listo? Ok, Ok. Perdón, quiero proyectar. nuevo. De nuevo. Están viendo. ¿Están viendo mi pantalla y las diapositivas? Sí, Sí. Listo. Listo. Ok, Ok, vamos a repasar. vamos a repasar lo que estábamos haciendo o lo que estábamos viendo ayer. Habíamos visto Habíamos visto primero el el concepto. concepto de independencia estadística o probabilística, ¿cierto? Entonces, Entonces, recordemos recordemos que la probabilidad condicional es básicamente la probabilidad de que, que aquí viene una vez que una discrepancia con el español que estábamos hablando ayer justo con Gabriela. la probabilidad La probabilidad de A dado, dado B, ¿cierto? ¿cierto? Esa es la Esa es la definición de independencia. independencia de probabilidad condicional. ¿Listo? ¿Listo? Ahora, ¿cómo interpreto Ahora, ¿cómo interpreto eso yo de forma castiza? Es básicamente, ¿cuál es la probabilidad de que el evento el evento A pase, dado que el evento B haya pasado? ¿Cierto? O sea, el evento A está condicionado al evento B. 2? Bueno, otras O en palabras, otras palabras, si si B sucede, ¿cierto? si ves Si B sucede pasa. o pasa, ¿Cuál es la ¿cuál es probabilidad la probabilidad de que de pase? que pase A? ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces hay dos Entonces formas. hay dos formas de entenderlo. Una de izquierda a derecha, A dado A dado B, y de derecha a izquierda, ¿cierto? Si ¿cierto? ves Si B pasa, ¿cuál es la ¿cuál es probabilidad? la probabilidad de que pase A? ¿Listo? ¿Listo? Entonces, si dos Entonces, si dos eventos son independientes, básicamente, básicamente la probabilidad de un evento no está condicionado a la otra. ¿listo? ¿Listo? Es decir, Es decir, si pasa si pasa A, A, la probabilidad, la probabilidad de B no debería cambiar, ¿cierto? ¿cierto? Entonces, Entonces, lo que podemos decir es que la probabilidad de B A dado A es igual a es igual a la probabilidad de B. es decir, la Es decir, la probabilidad de B no cambia si pasa, si pasó el evento A, ¿cierto? ¿cierto? ¿Quién me da un ¿Quién me da un ejemplo de ejemplo eventos independientes de los que de vimos? los que vimos ayer? lanzar una moneda. Lanzar una, Lanzar una moneda, ¿cierto? ¿Por qué? no vamos a Bueno, hacer, vamos a hacerlo. Voy a lanzar una moneda, ¿cierto? ¿cierto? Tenemos dos, Tenemos dos posibles salidas, cara, cara o sello, ¿cierto? ¿cierto? Voy a Voy lanzar, a lanzar la segunda moneda. tenemos dos, Tenemos dos posibles salidas, ¿cierto? cara, Cara tail, o tail o head, ¿cierto? ¿cierto? ¿Listo? ¿Listo? Entonces vamos a Entonces vamos a analizar este evento. este evento que está aquí. ¿Cuál es la ¿Cuál es probabilidad la probabilidad de que saque sello o tail? si la moneda Si la moneda es totalmente balanceada? balanceada, ¿sería?
Un medio, un medio, ¿cierto? ¿cierto? Ahora, Ahora, ¿cuál es la probabilidad de sacar tail, dado que dado que en la primera saqué cara, cara? ¿cuál sería esa ¿Cuál sería esa probabilidad? Debería ser ¿Debería ser alguien. alguien? Un cuarto, ¿Un cuarto? Un medio. un medio. ¿Un medio, cierto? ¿Por qué un ¿Por qué medio? un medio? Porque básicamente arrojar la segunda moneda Es es totalmente independiente de la primera moneda, ¿cierto? Son eventos totalmente independientes. Ahora que justamente hoy un estudiante me hizo una pregunta por interno. ¿Cuál es la diferencia entre eventos excluyentes y eventos independientes? O la otra O la otra pregunta, eventos ¿eventos mutuamente excluyentes significan eventos independientes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedo volver a repetirlo, Luisa? ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, lo puedo volver a repetir. Los eventos ¿Los eventos mutuamente excluyentes son eventos independientes? entonces, Entonces, vamos a recordar la definición de mutuamente excluyentes. significa Significa que la intersección es igual a cero, ¿cierto? Es decir, ¿cierto? Es decir, no hay ningún punto del espacio muestral común entre A y B. ¿listo? ¿Listo? La pregunta La pregunta es, ¿los eventos mutuamente excluyentes son son eventos independientes? ¿por qué sí? ¿Por qué sí y por qué no? Según yo, no, porque si ocurre uno, no puede ocurrir el otro. Según tú, no, eso es verdad. No, los mutuamente excluyentes no son independientes porque fíjense, si ustedes se dan cuenta, la intersección de dos eventos que son independientes no es igual a cero. En realidad es la multiplicación de las probabilidades independientes. Es decir, la intersección de A y B, si son independientes, es la multiplicación de la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Cierto? Es decir, existe intersección, ¿no ve? Existe intersección. Mientras que los mutuamente excluyentes, por definición, no tienen puntos en común, es decir, no hay intersección. Entonces, que sea evento mutuamente excluyente no significa que sean independientes. ¿Listo? Puede existir el caso, pero en general no se puede asumir como verdad absoluta. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿O preguntas? Creo que quedó claro. Creo que sí. Ok. Vámonos para el último ejemplo, ¿cierto? El de Steve Curry. Vamos a volverlo a hacer, ¿listo? Dice, Steve Curry es uno de los mejores lanzadores de tiro libre con un 93% de efectividad. ¿Listo? Eso se saca en base a estadísticas, ¿no? Ustedes, Steve Curry ha arrojado 1000 tiros libres seguramente y de esos 1000, básicamente ha acertado 930, o sea, 93%. ¿Listo? Entonces, a Steve Curry le hacen una falta de 2 tiros libres. ¿Cuál es la probabilidad de que Curry acierte los 2 tiros libres? La probabilidad de que Curry acierte al menos uno o la probabilidad de que Curry falle los 2. ¿Listo? Entonces vamos a poner aquí primer tiro libre, vamos a poner tiro libre 1. ¿Listo? Tiro libre 1, tiro libre 2. ¿Cierto? ¿Cuántas posibilidades hay, cierto, de la salida de este experimento aleatorio? Pues básicamente empecemos. El primero acierta y el segundo acierta. ¿Cierto? Luego, la siguiente opción es que acierte y falle o erra, como hemos puesto ayer. La tercera opción es que falle el primero, acierte el segundo. Y la cuarta opción es que falle los dos. ¿Listo? Perdón un ratito. ¿Milanesa? Ya está bien. Sí, yo les pago.
¿Qué? Está bien. Perdón. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, la pregunta para ustedes es, tenemos dos eventos, tiro libre 1 y tiro libre 2. ¿Esos eventos son independientes? ¿Quién dice sí, quién dice no? ¿Y por qué son independientes? Son independientes porque ¿Son independientes? Sí, dale, dale, Antonio. son independientes porque el que falle o acierte el tiro 1 no cambia la probabilidad de que falle o acierte el tiro 2. Exactamente. Daniela dice, son independientes porque hay intersección. Eso no necesariamente siempre es verdad, ¿cierto? Puede haber intersección y pueden ser dependientes, ¿no? Pero son independientes básicamente porque uno no afecta a otro. Lo que tú estás diciendo, Daniela, y lo que dijo Antonio. Obviamente, en la realidad siempre en este caso, son dependientes, porque el hecho de que tú aciertes uno, te va a sugestionar psicológicamente para acertar el siguiente. Y el hecho de que tú falles el primero, incrementa probablemente la probabilidad de que falles el segundo, ¿no? Depende de la mentalidad que el jugador tenga, pero eso no es cuantificable en este momento. Entonces son independientes. ¿Listo? Entonces dice, la probabilidad, empecemos con el primero, la probabilidad de que Curry acierte los dos tiros libres. Entonces, probabilidad de tiro libre 1 y tiro libre 2, perdón, vamos a cerrar acá. La probabilidad de tiro libre 1, acertado, y tiro libre 2, acertado, como son independientes, va a ser igual a la probabilidad de tiro libre 1, acertado, por probabilidad de tiro libre 2, acertado, ¿cierto? Y eso es igual a 0.93 por 0.93 y eso es igual a 0.83. ¿Listo? Y hicimos el primero. Vamos a hacer el último, que también es fácil. La probabilidad de que fallen los dos tiros libres. Entonces, ojo, si acierta el 93%, va a fallar al 7%, que es lo que falta para llegar al 100%, que es todo el espectro de probabilidades. ¿Listo? Entonces pongamos aquí, probabilidad de que tiro libre 1 falle y tiro libre 2 falle, va a ser igual a probabilidad de tiro libre 1 falle por probabilidad de tiro libre 2 falle, ¿cierto? O sea, 0.07, perdón. 0.07 por 0.07 y eso es 0.0049, si no estoy mal, ¿cierto? O 4.9 por 10 a la menos 3. O sea, la probabilidad es súper baja, ¿no? ¿Hasta aquí preguntas? ¿O todo claro? Creo que está claro. ¿Preguntas? Ya. Sí, Listen, eso está bien. Vámonos ahora, ¿sí, Pablo? No, sí, que está bien. Ok. Vámonos ahora para la más difícil de todas, que es la probabilidad de que Curry acierte al menos un tiro libre. Entonces, ese al menos, ¿cómo lo interpretan ustedes? Al menos. ¿Cómo lo interpretamos? Que se refiere en este caso a los dos tiros libres, ¿no? Es decir, que uno puede ser Mayor que igual, meta y el igual a otro 1. falle, o también viceversa. Exactamente. Entonces, mayor al menos significa, al menos uno significa que acierta o uno u otro, o los dos, ¿cierto? Eso significa al menos uno. ¿Ya? Ahora fíjense, ¿cuáles son las posibilidades o cuáles son las posibilidades de que eso pase? Bueno, claramente el primero falla, sale, porque no acertó ninguno. Pero el segundo sí, ¿cierto? Porque falla uno y acierta el segundo. Entonces acierta uno. Eso significa al menos uno. Segundo.
Acierta el primero y falla el segundo, también al menos uno. Y acierta los dos, también. Entonces, estos tres significa al menos uno. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos hallar la probabilidad? Bueno, vamos a hacerlo aquí. ¿Listo? Tengo que hallar la probabilidad de al menos uno, la probabilidad de que acierte al menos uno, entonces poner mayor o igual a uno. ¿A qué va a ser igual? A la probabilidad de acierto, fallo, más la probabilidad de fallo, acierto, más la probabilidad de acierto, acierto. ¿Cierto? Fíjense que ya hemos calculado una de ellas. La que calculamos fue acierto, que es 0.86. Nos falta calcular la probabilidad de acierto, fallo y fallo, acierto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de acierto, fallo? De acierto es Déjenme. 0.93 por Y de fallo, 0.07. entonces sería 0.93 por 0.07. Más la probabilidad de fallo, acierto, que es igual 0.07 por 0.90 perdón, 0.07 por 0.90 perdón, 0.93. ¿Listo? ¿Y la probabilidad de acierto, cuánto es? Ya la habíamos calculado, es 0.86. Perdón. Es 0.86. Ya, ¿qué pasa con eso? ¿Listo? Entonces, ¿a cuánto es igual todo eso? Bueno, eso es casi igual a 0.99 y algo más, es 0.9951. ¿Listo? ¿Eso está claro o preguntas? Creo que está Entonces, claro. creo que está claro o preguntas. Entonces vamos a hacerlo de otra manera, ¿cierto? Podemos utilizar el complemento. Alejandra, ¿cuál es el complemento de al menos uno? Es decir, que acierte al menos uno. ¿Cuál es su complemento? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Se está cortando mi internet. ¿Cuál es el complemento de el evento al menos acierta uno? ¿Cuál sería el complemento? ¿Que no acierte el otro? Que no acierte ninguno de los dos, ¿cierto? Que es el que no incluimos en al menos uno. Entonces yo puedo calcular la probabilidad de al menos uno como 1 menos la probabilidad del complemento, que es falla los dos, es decir, 0.0049. Es otra forma. Entonces, esta que está acá es equivalente a toda esta que está acá. ¿Listo? ¿Cuál de las dos usar? Depende de la situación, ¿cierto? Porque si ustedes quieren cuantificar la probabilidad de que al menos falle un tiro, de que al menos acierte un tiro libre, pero no se arrojan 2 tiros libres, sino se arrojan 7 o 8 tiros libres, es más fácil calcular el complemento y restárselo a uno, ¿cierto? Es decir, vamos a hacer un ejemplo aquí en la otra diapositiva.
Supongamos que yo quiero cuantificar, si quiero cuantificar 3 tiros libres de cobre. ¿Listo? ¿Listo? Tiro libre Tiro 1, libre 1, tiro libre tiro 2, libre 2, tiro libre tiro 3. libre 3. ¿Cuántos posibles resultados hay? Hay un montón. Bueno, hay 8. ¿Cierto? ¿Cierto? Sería Acierto, 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 acierto. acierto. Pongamos aquí acierto 93% o 0.93. Y fallo el complemento que es 0.07. Acierto, 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 fallo, fallo, ¿cierto? ¿cierto? Acierto, Acierto, fallo, fallo, acierto, acierto y acierto, acierto, fallo, fallo, fallo. fallo. Me Me falta todavía más. otra más. Fallo, Fallo, acierto, 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 fallo, fallo, acierto, acierto, fallo, fallo, acierto, acierto, fallo, fallo, acierto, acierto, perdón, perdón, fallo, 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 acierto, y y fallo, fallo, fallo. fallo, fallo. Son 8. Son 8, ¿cierto? ¿Por qué son 8? Bueno, hay 2 posibles salidas, 2 y son 3. Entonces sería 2 por 2 por 2 y eso me da 8. 8 posibles salidas de ese experimento. Ahora, si yo les digo, calcúlenme la probabilidad. Perdón. ¿Qué pasa? Perdón, la tablet. Un rato. Si yo les digo, calcúlenme la probabilidad, ¿cierto? De que acierte al menos 1. ¿Listo? ¿Listo? Vamos Vamos a ver cuáles son los los escenarios donde acierta al menos 1. El primero, ¿pertenecería o no pertenecería a ese evento? Pertenece. Pertenece, de hecho acierta 3. El segundo, acierta 2. También. Eso significa al menos 1. El El tercero, acierta 2, solo que el primero y tercero. El cuarto, acierta 1. El quinto, acierta 2. El sexto, acierta 1. El séptimo, acierta al final. Y el último, ese es el que no pertenece. ¿Cierto? Entonces, si ustedes quieren calcular la probabilidad de que acierte al menos 1, deberían sumar estas 7 probabilidades. Pero tal vez en el examen no les da tiempo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? 1 menos la probabilidad de que falle los 3. ¿Listo? Eso sería 1 menos 0.07 por 0.07 por 0.07. Y lo que les den en la calculadora, que es casi 1. ¿Listo? ¿Sí? Entonces ahí se ve digamos, la ayuda que puede ofrecer un evento complemento, en este caso. No sé si está claro. Una consulta. ¿Sí? ¿Por qué 3? ¿Eso es lo que puedo explicar? ¿Es por el último? O sea, es 1 menos la 3. cantidad complementaria de los que o sea, no pertenecen, ¿no? Exactamente. Entonces, en el caso anterior estábamos hablando de 2 tiros libres, pero aquí estamos extendiendo a 3 tiros libres. 3. ¿Listo? Entonces, la probabilidad de que falle el primero es 0.07, el segundo es 0.07 y el tercero es 0.07. Entonces tienes que multiplicarlo porque son eventos totalmente independientes. ¿Listo? Sí, listen. Ok. Y dicen, en el caso de que acierta al menos 2, ¿sería el mismo procedimiento? ¿En el caso de que qué? Acierte al menos 2. Al menos 2. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces vamos a escribir otra vez aquí T1,
de 2, de 3, acierto, 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 fallo, acierto, fallo, acierto, acierto, fallo, 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 acierto, acierto, fallo, acierto, fallo, 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 acierto, fallo, fallo y fallo, ¿cierto? Entonces, al menos 2, dijo Matías, al menos 2. ¿Qué significa al menos 2? 2 o más, ¿cierto? Eso significa 2 o más. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuáles son, los escenarios que se clasifican en este al menos 2. ¿Listo? Entonces empezamos con el primero. ¿El primero está o no está? Claramente está, ¿cierto? Porque acierta 3. ¿Listo? El segundo está, Matías. Está bien. Sí. El segundo está, ¿cierto? Porque acierta el primero y el segundo. El tercero está. Este sí también. El tercero está porque primero y tercero. El cuarto cuarto está. No. no está. No está. ¿Qué no está? ¿Por qué no está? Bueno, Porque básicamente solo- porque solo acierta el 1. El quinto está. Sí está. ¿Cierto? El sexto está. No está. ¿Cierto? El séptimo está. Tampoco está. Y el octavo está. Un poco. Tampoco. ¿Cierto? Entonces, si ustedes quieren calcular la probabilidad de que acierte al menos 2, en este caso es indistinto, porque fíjense que la cantidad de elementos que pertenecen al subconjunto al menos 2 es igual a los elementos que no pertenecen al subconjunto al menos 2. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de al menos 2? Vamos a hacerla. Sería probabilidad de acierto, 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 más probabilidad de acierto, acierto, fallo, más probabilidad de acierto, fallo, acierto, más probabilidad de fallo, acierto, acierto. ¿Listo? Y la podemos calcular. Entonces empezamos. Probabilidad de acierto, acierto, acierto. ¿A qué es igual? 0.93 elevado al cubo, porque son 3 aciertos. Probabilidad de acierto, acierto, fallo. ¿A qué es igual? 2 aciertos, 0.93 al cuadrado por un fallo, que es 0.07. ¿Listo? Probabilidad de acierto, fallo, acierto. ¿A qué es igual? Lo mismo, 2 aciertos, o sea, 0.93 al cuadrado por 0.07. Y la probabilidad de fallo, acierto, acierto, ¿a qué es igual? Lo mismo, 0.93 al cuadrado por 0.07. Y la probabilidad de al menos 2 sería la suma de esos 4. ¿Listo? ¿Matías? Sí, Liz, pero en el caso de, o sea, para hacerlo más rápido, restarlo sería En este 1 caso, menos los dos fallos. En este caso, como te dije, es indistinto porque fíjate, el número de elementos que pertenecen a al menos 2, ¿cuántos son? 4. Ujú. Y el número de elementos que no pertenecen, ¿cuántos son? 4. ¿Cierto? Entonces, es lo mismo, digamos, desde el punto de vista calculatorio lo mismo, porque aquí tienes que calcular 4 probabilidades y aquí también. ¿Cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora podemos hacer lo mismo.
Vamos a volver a hacer lo mismo para que quede claro. Perdón. Vamos a poner aquí otra vez tiro libre 1, tiro libre 2, tiro libre 3. Vamos a cambiar la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que falle al menos 1? Anteriormente les pregunté, ¿cuál es la probabilidad de que acierte al menos 1? ¿Cuál sería la probabilidad de que falle al menos 1? ¿Cuál de estos 8 escenarios no estarían incluido en fallar? Fallar al menos 1 significa o falla 1, o falla 2, o falla 3. Sería el de los 3 aciertos. La única que no está incluida, ¿cuál sería, Pablo? El de los 3 aciertos. Que acierte todos, ¿no? Este es el único que no está incluido. ¿No ves? Entonces la probabilidad de que falle al menos 1 sería, o suman estas 8 probabilidades, 7, perdón, o pueden decir 1 menos la probabilidad de que acierte los 3. ¿No ves? O sea, 1 menos 0.93 al cubo, porque son 3, ¿cierto? Y eso me da, ¿cuánto? ¿Me puede ayudar? 0.20, redondeando. 0.195, o sea, 0.195. 0 punto. 195. Ya. 0.795 dijiste. 195, como 0. Como el 20% más o menos. Ok, aproximadamente 19.5%. ¿Listo? Entonces, perdón. Entonces, aquí también se puede utilizar, aquí sí sería muy útil el evento complemento, ¿cierto? Porque el evento complemento me permite ahorrar el cálculo cuando estoy haciendo cálculos manuales, ¿no? Pues aquí preguntas de eventos independientes que no son igual a mutuamente excluyentes. Entonces recuerden, un evento mutuamente excluyente es un evento donde, o son dos eventos donde la intersección es igual a 0. Y los eventos independientes es un evento donde la probabilidad de A dado B va a ser igual a la probabilidad de A, y la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B. ¿Cierto? O en otras palabras, la probabilidad de A y B es igual a la multiplicación de sus probabilidades. ¿Listo? Son totalmente diferentes. ¿Listo? Vamos entonces a teorema de Bayes. Vamos a repasar. Y luego volvemos. Perdón. Perdón, un rato que esto está como se ha dañado la tablet. Perdón. Está medio chafa la tablet. Me estoy compartiendo, ¿no? Esperen. Listo, vámonos para el teorema de Bayes.
¿Ya? Entonces, Antes de explicar la fórmula, ¿cierto? Vamos a explicarla con un ejemplo. ¿Ya? Entonces, el ejemplo es la empresa de focos o de baterías. ¿Listo? Ustedes tienen dos suppliers. Tienen el supplier 1, o el proveedor 1 y el proveedor 2. El proveedor 1 dice, lastimosamente, 2% de nuestras bacterias son defectuosas. ¿Listo? Mientras que el proveedor 2 dice, lastimosamente, 5% de las baterías es defectuosa. ¿Listo? Aquí está defectuoso. ¿Ya? Entonces, para ustedes hacer, imagínense ustedes son los que controlan la calidad. Para ustedes hacer un control de calidad van a hacer un test. ¿Y ese test qué hace? Bueno, simplemente le pone un voltaje al foco, o prende la batería y mira a ver si funciona o no. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ustedes saben que la probabilidad, ¿cierto? De que pase el test, ¿cierto? Dado que sea defectuoso, es igual a un 5%, bajita, ¿cierto? ¿Ok? Pero ahora imagínense ustedes hacen un experimento. Y en ese experimento ustedes ponen un montón de focos. Y esos focos son proporcionales a la cantidad de focos 1 y a la cantidad de focos 2. ¿Cierto? Ustedes ponen a una persona a sacar, ¿cierto? ¿Listo? Un foco y luego a probarlo. Entonces, como ustedes hacen eso, ustedes lo que pueden decir, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso dado que pase el test? ¿Por qué? Porque ustedes antes de saber que es defectuoso, lo que tienen que hacer es hacer el test. ¿Listo? Y es totalmente diferente hablar de probabilidad defectuoso dado test, probabilidad de test dado defectuoso. ¿Cierto? La probabilidad de test dado defectuoso significa que usted ya sabe que es defectuoso y vamos a ver si pasa el test. Y la probabilidad de defectuoso dado test significa que usted hace el test, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? ¿Listo? Son dos probabilidades totalmente diferentes. Esto se supone que ustedes lo conocen, esto se llama a priori. ¿Listo? Es algo que ya conocemos. Y esto que está aquí se llama a posteriori. ¿Listo? ¿Ya? Entonces la idea es ir de a priori a posteriori. ¿Listo? Es decir, invertir las probabilidades condicionales. Ese es el trabajo de Bayes, invertir las probabilidades condicionales. Entonces, vámonos de nuevo a probabilidad condicional. Probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de las intersecciones sobre probabilidad de B. Y probabilidad de B dado A es igual a probabilidad de las intersecciones sobre probabilidad de A. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar de acá la probabilidad de las intersecciones, que es lo común acá y acá. ¿Ve? Y eso es igual a probabilidad de B dado A por probabilidad de A. ¿Listo? Reemplazando acá, me quedaría que la probabilidad de A dado B es igual a la intersección, que es probabilidad de B dado A por probabilidad de A sobre probabilidad de B. ¿Listo? Esto que está aquí se llama a posteriori. Y esta que está aquí se llama a priori. ¿Listo? Usualmente esta probabilidad que está aquí la tengo que calcular con el teorema de probabilidad total, que fue lo que hicimos ayer en el ejercicio. ¿Ok? Entonces yo creo que
haciendo un ejercicio queda más claro. Entonces vamos a leer el ejercicio de ayer y volvemos a hacerlo en la pizarra. Este yo creo que es muy fácil. Vamos a hacer directamente este. Bueno, hagamos este. Entonces es simplemente reemplazar. Dice, en el salón de clases, la probabilidad de que un alumno seleccionado al azar guste de helado es de 60%. Entonces ya tenemos probabilidad de helado. ¿Listo? Tenemos probabilidad de helado, que es 60%. Mientras que la probabilidad de que guste de la torta es 36%. Entonces tenemos probabilidad de la torta, 36%. Además, la probabilidad de que al alumno le guste la torta, dado que le guste el helado, es de 40%. Entonces vamos a interpretar esta frase que está aquí. Entonces ahí vuelve la observación de Gabriel, ¿cierto? Probabilidad de que al alumno le guste la torta, dado el helado, se puede interpretar de la siguiente manera. Si al alumno le gusta el helado, ¿cuál es la probabilidad de que a ese mismo alumno le guste la torta? Ese sería 40%. ¿Listo? Y me están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que al alumno le guste el helado, dado que le guste la torta? Entonces, al revés, ¿cierto? Entonces queremos voltear la probabilidad condicional. Probabilidad del helado dado torta es igual a probabilidad de torta dado helado, que es 40%, por probabilidad de helado sobre probabilidad de torta. Y eso me da 66.67%. ¿Cuál es el problema de este ejercicio? El problema es que usualmente esta probabilidad que está aquí no la conocemos. Es una probabilidad que no conocemos. Y al no conocerla, debemos empezar a buscar de dónde sacar esa probabilidad. Y aquí entra el teorema de probabilidad total. ¿Listo? ¿Sí? Este es sencillo porque es solo reemplazar. Pero vamos para el siguiente. Suponga que en una empresa que se produce baterías, el 1% de las baterías es defectuosa. ¿Listo? Si la batería es defectuosa, la probabilidad de que ésta falle el test es 90%. ¿Listo? Mientras que si la batería no es defectuosa, la probabilidad de que ésta falle el test es 5%, el test de desempeño que ustedes hicieron. Suponga que se escoge una batería al azar y se realiza la prueba, la cual falla, la prueba falla. ¿Cuál es la probabilidad de que ésta sea defectuosa? Pues vamos a ir frase por frase y vamos a empezar a sacar las variables de este problema de probabilidad. La primera variable, el evento va a ser, el primer evento va a ser D, de defectuoso, y el segundo evento es F de fallo. Es diferente a defectuoso a que falle el test. La primera frase, el 1% de las baterías es defectuoso. ¿Qué probabilidad nos está dando el problema? Probabilidad de Pero defectuoso. D, ¿cierto? Defectuoso, que sería 0.01. ¿Listo? La segunda frase dice, si la batería es defectuosa, la probabilidad de que falle el test de desempeño es 90%. ¿Qué probabilidad me están dando? ¿Alguien? Sería D dada F. ¿D dada F o F dado D? ¿Es D dado F o F dado D? D dado F. Ok, D dado F. F dado ¿Quién? D, creo.
es F dado D, porque fíjate que me están diciendo que la batería ya es defectuosa, porque estoy diciendo sí, la batería es defectuosa, estoy asumiendo que ya es defectuosa. ¿Cuál es la probabilidad de que falle? Y eso sería 90%. Entonces ahí viene el problema de, digamos, ese sería un problema de español, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo interpretar esta frase? ¿Ya? Ahora dice, si la batería no es defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que esta falle la probabilidad de que esta falle el test de desempeño es 5%? Entonces, ¿qué me están dando, Pablo? Probabilidad de igual a 0.05. ¿Qué batería me están dando? Digo, ¿qué probabilidad me están dando? La contraria en este caso. O sea, de que es defectuoso dada que sea falla. No, vuelve a leer. Si la batería no es defectuosa, la probabilidad de que esta falle el test de desempeño es 5%. ¿Qué evento de los dos ya pasó? ¿El evento de que no sea defectuosa o el evento de que falle el test? De que ya no sea defectuoso. Exactamente. Entonces, me están diciendo, si la batería no es defectuosa, voy a poner DC, ¿cierto? La probabilidad de que falle el test es 5%. ¿Listo? Ahora, ¿por qué pongo DC? Porque el complemento a defectuoso, ¿qué es? No defectuoso. ¿Cierto? Última frase. Suponga que se escoge una batería al azar y se realiza la prueba que falla. ¿Cuál es la probabilidad de que ésta sea defectuosa? ¿Qué probabilidad me están preguntando? Probabilidad de D dado F. Entonces, fíjense, ya sabemos que falló, ¿cierto? Porque dice, se realiza una prueba que falla. ¿Cuál es la probabilidad de que ésta sea defectuosa? ¿Listo? Pues como ya sabemos que falla, ¿cierto? Defectuoso está condicionado a fallo. Entonces, fíjense, tengo que invertir la probabilidad condicional. Tengo que invertir la probabilidad condicional. F dado D, a D dado F. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Entonces no se les olvide cómo lo teníamos, ¿ok? Y vamos a escribir acá en el Jamboard. Vamos a escribir nuestras variables. Otra vez. ¿Listo? Vamos a poner otro aquí. D, defectuoso. F, fallo. D, complemento, no defectuoso. Tengo probabilidad de D, 0.01. ¿Listo? Tengo probabilidad de F dado D, 0.9. ¿Cierto? Tengo probabilidad de F dado D complemento. Y eso es igual a 0.05 según la diapositiva. Y me están preguntando probabilidad de D dado F. Eso es lo que me están preguntando. Entonces claramente tengo que invertir, fíjense. Tengo que hacer una inversión de probabilidad condicional. Tengo que ir de a priori, que es lo que conozco, a posteriori. ¿Listo? Entonces probabilidad de D dado F, ¿a qué es igual? Probabilidad de F dado D por probabilidad de D sobre probabilidad de F.
Eso es con valles. ¿Listo? Pregunta, de esas tres variables, f dado d, d y f, ¿cuál probabilidad me falta conocer? Entonces, fíjense, esta la conozco y esta la conozco. ¿Cuál me falta conocer? Probabilidad de fallo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para poder sacar la probabilidad de fallo con estas tres variables? La podemos sacar con 1 menos d. No, porque tú no conoces la probabilidad de fallo y defectuoso son diferentes. El complemento de fallo sería no fallo, ¿cierto? Entonces no puedes decir 1 menos defectuoso, porque no son eventos complementarios. ¿Listo? ¿Sí? ¿Daniela? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicar el teorema de probabilidad total. ¿Qué dice el teorema de probabilidad total? La probabilidad de fallo es igual a la probabilidad de fallo y acierto más la probabilidad de fallo, perdón, y acierto, perdón, y defectuoso más la probabilidad de fallo y no defectuoso, ¿cierto? Vamos a hacer un esquema gráfico. ¿Listo? Este es mi conjunto universal. Aquí tengo, perdón, el evento de defectuoso y no defectuoso. ¿Listo? Y aquí tengo el evento de fallo. Entonces, gráficamente, si ustedes se dan cuenta, la probabilidad de fallo es igual a la suma de esta área más la suma de esta área. Y esta área a la derecha, ¿qué es igual? Pues a la intersección de fallo con D complemento, y esta que está aquí, ¿a qué es igual? La intersección de fallo con defectuoso. ¿Listo? Y ese es el teorema de probabilidad total. Ahora, ¿de dónde sacamos esas de esas dos variables? Vamos a ver. Entonces, quedamos aquí. Probabilidad de fallo es igual a la probabilidad de fallo y defectuoso más la probabilidad de fallo y no defectuoso. ¿Listo? Volvamos al teorema o a la probabilidad condicional. Yo sé que probabilidad de f dado d es igual a probabilidad de f y d sobre probabilidad de d, ¿cierto? Y yo sé que probabilidad de f dado d complemento es igual a probabilidad de f y de complemento sobre probabilidad de d complemento, ¿cierto? Vamos a despejar esta que es la que necesitamos, ¿cierto? Entonces, probabilidad de f y d es igual a la probabilidad de f dado d por probabilidad de d, ¿cierto? Y la probabilidad de f y d complemento es igual a probabilidad de f dado d complemento por probabilidad de d complemento, ¿cierto? Volvamos a una diapositiva. ¿Cuáles de esas variables conozco? Conozco probabilidad de d, sí. Conozco probabilidad de f dado d, también. Conozco probabilidad de f dado d complemento, también. Me faltaría conocer probabilidad de d complemento. ¿Pero cuál es la probabilidad de d complemento? ¿Alguien me ayuda? ¿Cuál sería la probabilidad de d complemento? Pongámosla acá. Es decir, la probabilidad de que no falle, de que no sea defectuoso, perdón. Si no estoy mal, sería la probabilidad, o sea, 1 menos la probabilidad de defectuoso normal, 0.01. 1 menos la probabilidad de defectuoso, o sea, 1 menos 0.01, y eso es, perdón, 0.99, ¿cierto? ¿Por qué? Porque D y D complemento son complemento, como lo dice la palabra. ¿Ya?
Entonces vamos a calcular la probabilidad de fallo. Probabilidad de f de va a ser igual a la probabilidad de f dado d, pues vámonos, es 0.9 por probabilidad de d que es 0.01. Y probabilidad de f y d complemento es igual a la probabilidad de f dado d complemento, que también me lo dan, que es 0.05, por la probabilidad de d complemento, que es 0.99. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me da probabilidad de f y d? Eso me da, ¿cuánto? 0.009. 0.009. ¿Listo? Y probabilidad de f y d complemento, ¿a cuánto es igual? 0.0495. 0.0495. ¿Listo? Perdón un rato. Veamos. Perdón. Listo. Ok, entonces la probabilidad de falla es igual a la suma de estas dos por probabilidad total, ¿cierto? Sería 0.009 más 0.0495. ¿Y eso a cuánto sería igual? Eso es 5 punto algo, ¿cierto? 0.05. 85. ¿Vale? 585. Entonces ya tengo la probabilidad de fallo. La probabilidad de fallo es 5.85%. ¿Ya? Entonces ya tengo la variable que me faltaba acá. ¿Listo? Entonces devolvámonos a esta fórmula. ¿Listo? Probabilidad de defectuoso dado falla es igual a probabilidad de falla dado defectuoso por probabilidad de defectuoso sobre probabilidad de falla. ¿Listo? Falla defectuoso, ya la conocemos, vámonos. Sería 0.9. Probabilidad de defectuoso, ya la conocemos, 0.01. Y probabilidad de falla, 0.0585. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de defectuoso dado que falló el experimento o el test? Cero punto algo. 0.15. 0 punto. ¿No te 15. escuché? 0.15. ¿Listo? Entonces, la probabilidad de que de defectuoso dado falla es 15%. O en otras palabras, si falla el test, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? 15%, súper bajito, ¿no? Para este tipo de experimentos. Ya. Vamos a hacer otro ejemplo de valles, pero primero démonos, esta vez sí serían 10 minutos, porque estamos en online, entonces, y 26, hoy 25, ¿listo? Y volvemos, por favor. Recuerden que estoy grabando, por si acaso.
Ok, un minutito y empezamos. Por favor. ¿Siguen estando por ahí? Sí. Perdón. ¿Están por ahí, perdón? Sí, yo sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Vámonos para otro ejemplo. Esto lo dejamos para el final, que es un poco más complicado. Vámonos para este, que es parecido. Fíjense. Una fábrica tiene dos máquinas. La M1 hace el 75% de todos los tornillos y la M2 hace el 25% restante. La M1 hace 4% de los tornillos defectuosos, mientras que la M2 hace el 2% de los tornillos defectuosos. Si se escoge un tornillo al azar, ¿listo? Y es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca a M1? Entonces vamos a empezar a mirar cómo se hace. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a interpretar qué me dan. ¿Listo? Y qué nos falta y qué nos preguntan. ¿Ya? ¿Listo? Empecemos. Empecemos con la primera frase después de la coma. Dice, la M1 hace el 75% de todos los tornillos. Entonces, ¿qué probabilidad es esa? Probabilidad de... ¿Cuál sería esa probabilidad? De que el tornillo sea M1. M1. Vamos a poner primero los nombres. Entonces, M1 va a ser el evento 1 que pertenezca a la máquina 1. M2 que pertenezca a la máquina 2. Y D que sea defectuoso. ¿Listo?
Entonces empezamos a leer. La M1 hace hace el 75% de todos los tornillos. Eso sería claramente probabilidad de M1, ¿cierto? Es decir, 0.75. Claramente la M2 debería ser el 25% restante para que sume 100, ¿cierto? Entonces, probabilidad de M2, que también me la dan, pero si no me la dan, yo la hubiese podido inferir con complemento, ¿cierto? Sería igual a 0.25. ¿Listo? ¿Qué más me están dando? Dice, la M1 hace el 4% de los tornillos defectuosos. ¿Qué probabilidad es esa? ¿Alguien? Probabilidad de defectuoso dado M1. Exactamente. Probabilidad de defectuoso dado que pertenezca a M1, o sea, 0.04. ¿Listo? ¿Ya? Mientras que la M2 hace el 2% de los tornillos defectuosos. Entonces la probabilidad sería probabilidad de defectuoso dado que pertenezca a M2. ¿Cierto? Que sería 0.02. ¿Hasta ahí todo claro o hay algo en lo que estén dudando? Sobre todo en las últimas dos probabilidades. Dice una pregunta. Ujú. Ese 4% de tornillos defectuosos no deberían ser tomados en cuenta del 75%. O sea, 4% del 75% que hace la máquina M1. Claro. O sea, es verdad, ese 4% debería pertenecer a ese 75%. Pero en el 75% ya están incluidos todos los tornillos que hace la máquina 1, tanto la defectuosa como la no defectuosa. ¿Listo? Claro, es que recuerdo que en el ejemplo anterior se multiplicaba cero, o sea, el porcentaje, o sea, en este caso yo creo, no sé si hay que multiplicar ese 4% del 75%. Y vamos para allá. Eso es para allá la probabilidad total. ¿Listo? Allá. ¿Ya? Tenemos estas tres, no tenemos más, o cuatro, perdón. Y la última dice, si se escoge un tornillo al azar, ¿ok? Y es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca a M1? ¿Qué probabilidad me están preguntando? ¿Qué evento ya pasó? Gabriela, ¿qué evento ya pasó? Ujú. Que es defectuoso, ¿cierto? Sí. Entonces, el evento que ya pasó es defectuoso porque ya hicimos el test, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que pertenezca a M1? Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero averiguar. ¿Listo? Entonces, fíjense, lo que tengo es que invertir. Tengo que ir de a priori, que es lo que conozco, a posteriori. ¿Cierto? ¿Ya? Y obviamente, como se escoge un tornillo al azar, ese azar tiene que ser proporcional a la cantidad de M1 y la cantidad de M2, ¿cierto? Y ahí puede estar la falla que ayer encontró Antonio, ¿cierto? ¿Por qué es tan bajita la probabilidad que hallamos ayer? Depende mucho de las proporciones, ¿cierto? Entonces, probabilidad de M1D por valle sería probabilidad de D dado M1 por probabilidad de M1 sobre probabilidad de D. Vamos a ver qué conocemos acá. Probabilidad de D dado M1 lo conocemos. Sí, ¿cierto? Es esta. Probabilidad de M1 también lo conocemos. ¿Qué me falta? Probabilidad de que sea defectuoso. Eso sí no me lo dan. La probabilidad de que sea defectuoso, el tornillo, no me la dan. ¿Cómo hacemos para calcular la probabilidad de que el tornillo sea defectuoso? Por probabilidad total, ¿cierto? Entonces,
Vámonos a la pizarra. ¿Listo? Dicen, en este caso vendrían a ser 3 eventos, ¿no? O sea, de que esté en este caso En máquina 1, máquina 2 realidad y son 2 eventos porque fíjate. Sí, Sí, lo que pasa es que M1 es el complemento de M2, ¿cierto? Porque un tornillo no puede ser hecho por las 2 máquinas a la vez. Entonces es como si fuese un evento que pertenezca a una máquina. ¿Listo? Ah, ya. Ok, ahora sí. ¿Ya? Pero es buena pregunta. Entonces acuérdeme los valores. Probabilidad de M1 era igual a 0.75. Probabilidad de M2 es igual a 0.25. Probabilidad de dado M1 es igual a 0. No me acuerdo. ¿Se acuerdan? 0,4. 0.0 ¿qué? Perdón. 0,04. 4 y probabilidad de dado M2, ¿cierto? Es igual a 0.02. ¿A ver? Me están preguntando Sí. probabilidad de que pertenezca a la máquina 1 dado que el test falló. ¿Eso qué es igual? Probabilidad de por valles de dado M1 por probabilidad de M1 sobre probabilidad. ¿Listo? Conozco esta, me falta esto. Vamos a pintar otra vez mi conjunto universo, ¿cierto? Y tenemos 2 eventos. A ver, máquina 1, máquina 2, y tenemos defectuoso, ¿cierto? Pero la probabilidad de defectuoso, ¿a qué va a ser igual? A la probabilidad M1 y D más probabilidad de M2 y D, ¿cierto? Eso es probabilidad total. ¿Listo? Pues vamos a probabilidad condicional. Entonces yo sé que, perdón, probabilidad de D dado M1 es igual a probabilidad de M1 y D sobre probabilidad de M1, ¿cierto? Eso es condicional. Entonces yo puedo decir que probabilidad de M1 y D, que es la que no conozco, es igual a probabilidad de D dado M1 por probabilidad de M1. Y las dos las conozco, ¿cierto? Lo mismo puedo hacer con M2. A ver. Probabilidad de M2, o de, perdón, de D dado M2. Es igual a probabilidad de M2D sobre probabilidad de M2. Y efectivamente, lo que yo puedo decir es que probabilidad de M2 y D es igual a probabilidad de D dado M2 por probabilidad de M2, que también las conozco. Entonces, ¿a qué es igual probabilidad de? Sería igual a probabilidad de M1D. Vamos a poner toda la fórmula. Sería probabilidad de M1, de D dado M1, perdón, por probabilidad de M1 más probabilidad de M2D, ¿a qué es igual? Probabilidad de D dado M2 por probabilidad de M2. Y ya tenemos todas las variables. ¿Cuál sería la primera variable? D dado M1, ¿a qué es igual? 0.04 por M1. Ahora sí llegamos a lo que dijo Said, 0.75.
Pero a eso le tenemos que sumar, Said, D dado M2, que es 0.02, por probabilidad de M2, que es 0.25. Pues, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso el tornillo? Sin importar si es de M1 o M2, ¿cuál sería? Cero punto cero treinta y cinco. 0.035. 35. Sí. Ok, 3.5% de los tornillos son defectuosos, en promedio, digo, ¿no? Dicen, Ahora sí, podemos calcular. ¿Sí? esta probabilidad de M1 y defectuoso es lo mismo que probabilidad de M1 intersección defectuoso. O bueno, creo, no sé si. ¿Otra vez, Said? O sea, si la coma, que significa y, es lo mismo que intersección, o no es lo mismo. Sí, sí es lo mismo. Ah, ya. O sea, pongamos acá. Probabilidad de A intersección B es lo mismo que probabilidad de A, B, por notación. En este caso, Y eso es lo que tener. el conjunto universo de tornillos, o sea, el conjunto de tornillos está entre M1 y M2, y en el diagrama ese de Ben que hizo era solo los defectuosos. Pero, ¿cómo se vería la intersección de M1 y defectuoso en un diagrama de Ben? DM, ok. Entonces, vamos a ver el diagrama de Ben. Ustedes están acostumbrados a este diagrama, ¿no? Esto sería M1. Perdón. Usualmente yo pongo M1 defectuoso, ¿cierto? Algo así. ¿Sí, Said? Sí, Pero aquí puse de la siguiente manera. Puse M1 y defectuoso. Es equivalente. Las dos cosas son equivalentes. Entonces, esto que está aquí sombreado es igual a esto que está aquí sombreado. Lo que pasa es que yo lo hago así para enfatizar, ¿cierto? Que todo el conjunto universo de los tornillos se puede dividir en M1 y M2 sin intersección. ¿Por qué? Porque M1 y M2 no tienen conjuntos en común, es decir, elementos en común. Es decir, un tornillo no puede ser hecho por la máquina 1 y la máquina 2, ¿cierto? Pero es equivalente. ¿Listo? sí, gracias. ¿Sí? Sí, sí. Ok, entonces vamos acá, ya tenemos la probabilidad de defectuoso, entonces ya podemos reemplazar acá. Probabilidad de M1 dado Dice, defecto. disculpe, antes de pasar, ¿será que puedo volver a la 10 todavía, por favor? Ujú. Un ratingo, por favor. Gracias. Inge, disculpe, ¿podría una vez más, por favor, explicar la parte de la probabilidad total de la que hizo el diagrama? ¿Dónde sumó? Por favor, para deducirlo con el gráfico, porque ahora que lo volvió a explicar me confundí un poco más. Ya, a ver, vamos a hacer otra vez. Pues, gráficamente hablando, la probabilidad total dice que la probabilidad de un elemento es la suma de las intersecciones con subconjuntos de ese universo. Entonces pongamos acá. Este es mi conjunto universo de tornillos, Gabriel. ¿Cierto?
¿Ya? Ese Sí, conjunto sí. yo lo puedo dividir en dos. Los tornillos fabricados por la máquina 1 y los tornillos fabricados por la máquina 2. Y esos dos conjuntos me van a generar todo el universo. ¿Por qué? Porque todos los tornillos o tienen que ser fabricados con la máquina 1 o tienen que ser fabricados con la máquina 2. No puede ser fabricado con la máquina 3 porque no hay máquina 3, ni con la máquina 1 y la máquina 2. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. Entonces ahí está un poco confundido. Por eso. Pero simplemente estoy dividiendo en dos mi conjunto universo. Tornillos máquina 1 y tornillos máquina 2. Ahora yo voy a trazar un conjunto que sea un conjunto que contenga los tornillos defectuosos. Entonces pongamos aquí. Lo pueden hacer de forma cuadrada o circular, como quieran. Este sería defectuoso. ¿Listo? Entonces, imaginen que las probabilidades son áreas. Entonces, vamos a hallar la probabilidad de esta área. ¿Listo? Esa probabilidad contiene los elementos que son defectuosos y como estoy hablando de intersección y se hicieron con máquina 1. ¿Listo? ¿Sí, Gabriela? Sí, sí, gracias. Lo mismo sería con el otro lado, ¿no? La probabilidad de DE que se hicieron con la máquina 2. Pues ahora vamos a hacer la intersección de defectuosos con la máquina 2. ¿Listo? Que sería la región azul. Ahora, si yo quiero hallar todo el área de ese círculo, tendría que sumar lo que es azulito con lo que es rojo. O sea, el área azul con el área roja. ¿Cierto? Hablando de probabilidad, lo que tengo que hacer es sumamos la probabilidad de D y M1 más la probabilidad de D y M2. Y eso es igual al área de todo el círculo, que es probabilidad de B. ¿Listo? Sí, muchas gracias. Ok. Y bueno, y aquí ya tienes que convertir esto con probabilidad condicional, ¿no? Probabilidad de D y M1 es igual a la probabilidad de... Perdón. De D dado M1 por la probabilidad de M1 y la probabilidad de D y M2 es igual a la probabilidad de D dado M2, que también la conocemos por probabilidad de M2. ¿Listo? ¿Qué fue lo que hicimos en todo esto? Y ya con eso calculamos la probabilidad de defectuoso. Ahora sí reemplazamos. Probabilidad de M1D es igual a probabilidad de D dado M1 por probabilidad de M1 sobre probabilidad de defectuoso. Volvamos a las variables del problema. D dado M1 es 0.04. 0.04. M1 es 75 o 0.75. Y probabilidad de defectuoso, acabamos de calcular, es 0.035. Esto es, sí. No hemos dado de. ¿Ya? ¿Cuánto me da eso, por favor? Eso es casi 0.75, un poquito más de 0.70, un poquito menos de 0.75. ¿Cuánto sería? 0.85. 0.85.
0.85. 85. Sí. No. Tiene que ser menos de 0.75. A ver, revísalo. A ver. 0.75 por 0.04. 0.85. Sí, 85. Ujú. Sí, está bien. 0.85. Sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Lo que significa lo siguiente. Volvamos al experimento original. ¿Cierto? Tenemos una caja de 100. ¿Cierto? Tenemos, en este caso sería tornillos. Vamos a dibujar máquina 1 y máquina 2. Pues tenemos 75% de la máquina 1, es más o menos 8 o 7 de 10. Entonces dibujemos 7 tornillitos. Y tenemos 3 tornillos. Tenemos 3 tornillos de la máquina 2. Entonces, ¿cómo es el experimento que nosotros modelamos con valles? Llega una persona, ¿cierto? Saca un tornillo al azar, puede ser este. Vamos a dibujar ese tornillo negro. ¿Por qué negro? Porque no sabemos si es una máquina 1 o una máquina 2. Ustedes no saben, ¿cierto? Van y conducen el test. ¿Listo? Y les dio defectuoso. Entonces usted dice, ok, la probabilidad de que sea la máquina 1. ¿Me escuchan? ¿Se fue? Perdón, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Es que se fue el internet en un segundo. ¿Aló, aló? ¿Aló, aló? Sí, se escucha. ¿Me escuchan? Ah, ya. Se fue el internet un segundito. Déjeme terminar de explicarles qué está pasando con valles. Entonces vuelvo y repito, estamos con el experimento, ¿cierto? Tenemos 75% de los tornillos de la máquina 1 y 30% de la máquina 2, eso es más o menos 7-10, ¿cierto? O 14-6, digamos. Vamos a hacerlo con 7-10. ¿Listo? Digo, o 15-6, perdón. Sacamos un tornillo, no sabemos de qué es, si de la máquina 1 o de la máquina 2, pero sabemos que falló, ha fallado. Entonces yo digo, la probabilidad de que sea de la máquina 1, dado que sea defectuoso, es igual a 0.85%. ¿Listo? Básicamente. ¿Ok? Y eso es lo que hacen. Fíjense que no conozco qué máquina, pero sí conozco la probabilidad de que pertenezca a la máquina 1. ¿Listo? Dado que es defectuoso. Vamos a virar rápido. Hoy tengo que acabar a las 2 porque tengo una reunión de profesores por esto de los 100 mejores. Entonces vamos a ver rápidamente el template de su póster. Entonces, ¿qué debe tener un template? Alguno de ustedes ya lo debe saber, ¿cierto? El ASTRAP.
¿Listo? ¿Qué es un abstract? Básicamente es un resumen de lo que ustedes están haciendo. Es decir, en el presente proyecto se realiza un estudio para probar la hipótesis tal, ¿ya? Que sea más o menos conciso. ¿Listo? Objetivos. ¿Cuáles fueron los objetivos de su proyecto? Pueden dividirlos en específicos y general, o general y específicos. ¿Listo? Materiales y métodos. En este caso tienen que poner cómo hicieron ustedes la encuesta y a quiénes se le hicieron y por qué le hicieron así, ¿no? Es decir, ¿por qué el 30% de las personas que ustedes encuestaron son jóvenes de los 20 a los 30? ¿O por qué son todos de ingeniería comercial? ¿O por qué la mitad son de comercial y la mitad son de industrial? Etcétera. Todo eso lo tienen que discutir. Resultados. Básicamente en los resultados ustedes tienen que mostrar si probaron la hipótesis o no, ¿cierto? Entonces, en resultados deberían tener las gráficas que ya vimos en el primer examen, ¿cierto? Tienen que tener la cuantificación de la variabilidad, es decir, varianza o desviación estándar, rango intercuartil, ¿listo? Y pueden hacer un análisis de percentiles también, ¿no? Es decir, el 90% de los datos está por debajo de este percentil y el otro está por encima de este percentil. ¿Listo? Y obviamente la media y la mediana e incluso la moda. ¿Listo? Si alcanzamos a verlo, vamos a ver el coeficiente de correlación. Ojalá lo veamos la siguiente semana porque es muy importante. Por ejemplo, para el caso de Antonio, lo más interesante de Antonio es que parece que el coeficiente de correlación entre sus datos es demasiado bajo. Y eso hace que se pruebe su hipótesis. Entonces, ojalá alcancemos a ver el coeficiente de correlación. ¿Listo? Las conclusiones que ustedes sacaron, básicamente se probó o no se probó la hipótesis y otra conclusión que haya podido sacar. Y finalmente las referencias. Entonces, ¿qué referencias usaron? Usaron artículos, usaron libros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y esto obviamente lo tendrían que imprimir para el jueves, que es el último día. ¿Listo? No sé si tienen dudas de esto en particular. Tengo una duda, disculpe. Ujú. Con el tema de la impresión del póster, ¿cómo hay que hacerlo imprimir? O sea, ¿hay que hacerlo imprimir así grande para colgarlo? ¿Cómo va a ser? La idea es que sea grande. Pero depende también de su presupuesto. Pero la idea es que sea grande. Si tú te vas aquí está en Design, creo. No, en Layout, creo. Home. New Slide. Espera, déjame ver. Slides. ¿Dónde veo las dimensiones de las slides? Design. Slide size. Custom slides. Aquí es 100 centímetros por 70. ¿Listo? O sea, es 1 metro de alto, 1 metro de ancho en este caso por 70 de alto, más o menos. ¿Listo? ¿Y eso sí o sí tiene que ser de ese tamaño o puede ser un poco variado dentro de esos márgenes? Si quieren, pueden variar, pero la cosa es que sea lo suficientemente grande para que se vea visualmente. ¿No? Gracias. Dicen consulta, Sí, básicamente dale. la plantilla que usted quiere que utilicemos es la que está en pantalla, ¿no? O sea, técnicamente Esta acá sería pasamos ideal el porque código y todo. tienen los colores de la UPB. ¿Listo? Pero si ustedes buscan póster template en Google, van a ver un montón. Entonces, se los dejo a su elección. Ojalá sea esta, pero se los dejo a su elección. Pueden usar otra, si quieren. ¿Listo? Está bien, Lisa. Ya. Entonces, para mañana, para el lunes, por favor, la tarea. ¿Listo? Hagan esa tarea a modo de estudiar. ¿Ok? Hagan esa tarea a modo de estudiar. Y, bueno, empiecen a hacer su abstract y sus objetivos, materiales, etcétera, para que vayan dándole forma a su póster. ¿Ok? Me tengo que ir a una reunión. Apenas vemos acá, voy a subir el video. ¿Ok? ¿Listo? Listo, Lisa. Hasta Ok, luego. nos vemos mañana con los que vienen.
Chao. Hasta luego. Pero, Lice, Sí.